Padre, te doy gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Y también te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, por cada mensaje, Señor, que está ahí consignado en la Escritura. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra es que podemos conocer de ti y de nuestro Señor Jesucristo y del plan de salvación. Te pedimos que tú nos hables y que donde quiera que lleguen estos mensajes, seas tú tocando el corazón. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Los invito, mis hermanos, a que vayamos a la palabra en Hechos 16:14. Dice así: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Y quién era Lidia? Es una mujer mencionada en el Nuevo Testamento, que está considerada como la primera conversión documentada al cristianismo en Europa. Dice que ella adoraba a Dios, o sea, conocía a Dios y le servía, pero no había escuchado aún hablar de Jesucristo y su obra en la cruz para salvar al mundo. También dice que el Señor abrió el corazón de ella para que recibiera el mensaje que Pablo les enseñaba. Y también dice que se bautizó ella y toda su familia después de haber escuchado el mensaje que Pablo les predicaba. Y quiero invitarlos a que nuevamente vayamos ahí a la palabra del Señor, iniciando en los versículos, en el versículo donde inicia, que es en Hechos 16:11, y seguiré con la lectura hasta el versículo 15. Entonces dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar una mujer de oración. ¿Quién es el que está narrando estos hechos? Es el apóstol Pablo. Él había llegado a Macedonia, a una ciudad perteneciente a Roma. Y él está contando que llegaron a esta ciudad el sábado y que salieron a las afueras de la ciudad, lo que se le llama en la Biblia el día de reposo. Y continuó la lectura, dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Cuando Pablo dice nos sentamos y nos reunimos, quiere decir que él no estaba solo. Él estaba con algunos de los discípulos, de los apóstoles. Continúe la lectura. Dice: una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Acá narra que habían ciertas condiciones, y era que no había una sinagoga donde ellos reunirse. Ellos estaban recién llegados a este lugar. Apenas iban a llevar la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice que ellos iban a buscar un lugar donde reunirse para orar, y que a la orilla del río habían unas mujeres que estaban allí reunidas.
Probablemente no habían hombres, solamente habían mujeres. Los únicos hombres que estaban allí con ellas era Pablo y algunos de los apóstoles. Dice que allí había un grupo de mujeres reunidas y Pablo empezó a enseñarles, a hablarles el mensaje de la salvación. Dice que mientras Pablo predicaba, les enseñaba la palabra. Dice que el Espíritu, que el Señor abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia para que la palabra entrase en su corazón. Se dice que fue la primer mujer convertida al cristianismo en Europa y que probablemente la primera iglesia en Europa se abrió en la casa de Lidia. Les decía a mis hermanos en el devocional pasado el versículo que dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella escuchó la palabra y el Señor abrió su corazón. Ella recibió a Cristo como su Salvador. Dice la palabra del Señor que ella adoraba a Dios, le servía a Dios, pero ella aún no conocía del plan de salvación. Y ese plan de salvación Pablo lo llevó a Europa y fue a ella y a las mujeres que estaban con ellas, a las cuales las primeras personas que se les predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ella escuchó la palabra, el Señor abrió su corazón, ella recibió a Cristo como su Salvador. Les decía que ella fue la primer mujer convertida, fue la primera persona convertida en Europa, la primera persona que Dios abrió el corazón para que recibiera la palabra. Y todo ocurrió por algo, porque ella se dispuso para oír, para escuchar la palabra de Dios. La fe vendrá por oír, el oír la palabra de Dios. Dice que ella escuchó la palabra de Dios e inmediatamente dijo que ella se quería bautizar y se bautizó ella y toda su familia. Mira lo que trae que una sola persona tenga un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Por ella estar en ese lugar, escuchar la palabra de Dios, Dios abrir el corazón de ella para que la palabra entrara en su corazón, o sea, para que ella creyera al mensaje, porque es que la obra del Espíritu Santo es que mientras tú vas a un lugar y escuchas la palabra de Dios, la tarea del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida. Y al ella escuchar la palabra y el Espíritu Santo convencerla, el Señor convencerla de que Cristo Jesús es quien salva, quien trae salvación, ella se convirtió. Y no solamente ella, sino que se convirtió toda su casa. ¿Y esto qué trajo? Que en la casa de ella se abriera la primera iglesia en Europa. Pon disposición en tu corazón. Busca un lugar donde congregarte. Busca un lugar donde se te hable sana doctrina, palabra de Dios, donde se predique la palabra de Dios verdaderamente, donde se hable buenas nuevas de salvación. Ve, busca un lugar donde congregarte. Mientras te quedes sentado en tu casa, mientras te quedes sentado ahí donde estás en la pasividad, donde no estás buscando de Dios, nunca vas a entender el plan y el propósito del Señor Jesús para tu vida. Pero si buscas un lugar donde congregarte, el Señor abrirá tu corazón. La palabra entrará en tu corazón y hará grandes cosas en tu vida y en los tuyos, en tu familia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dispón tu corazón, escucha la palabra
y deja que el Espíritu del Señor haga el resto. Esa es su tarea. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús y deseo que la presencia y la paz de Dios habite en tu casa, en tu vida, con tu familia. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.